Buenas tardes, bienvenidos a la materia de estadísticas y el tema de hoy es pruebas de hipótesis en el sector productivo de México y Nuevo León. Vamos a dar unos minutitos para que los compañeros alcancen a unirse a la sesión para comenzar con la sesión.
Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase. Pruebas y hipótesis en el sector productivo. Las pruebas de hipótesis son una herramienta esencial dentro del análisis estadístico, aplicado en el entorno empresarial, ya que permiten tomar decisiones basadas en evidencia y no únicamente en suposiciones en el sector productivo de México y particularmente en el de Nuevo León. Las pruebas de hipótesis son cada vez más relevantes porque ayudan a evaluar la eficiencia de procesos, medir mejoras en productividad e identificar áreas de oportunidad dentro de las organizaciones. En un entorno tan competitivo, sus estrategias en datos concretos que reflejan la realidad operativa y no en simples percepciones. En el contexto nacional, las empresas representan cerca del 99,8% de las unidades económicas, según el INEGI. Sin embargo, muchas de ellas carecen de prácticas de análisis estadístico formales, lo que limita su capacidad para optimizar recursos y mejorar su desempeño. Implementar pruebas de hipótesis les permite comparar resultados, validar supuestos y justificar decisiones ante socios, clientes o instituciones financieras. Por ejemplo, una empresa puede aplicar una prueba para comprobar si una estrategia de capacitación realmente incrementa la productividad de sus trabajadores o si los cambios en maquinaria han reducido los tiempos de producción. En Nuevo León, uno de los estados más industrializados del país, las pruebas de hipótesis son parte del proceso de mejora. Continúa en sectores como la manufactura, la metalmecánica y la automotriz. Las empresas utilizan estos métodos para analizar rendimientos, comparar periodos de producción y evaluar si las diferentes observadas entre plantas o turnos son estadísticamente significativas. Gracias a este enfoque es posible diferenciar entre una simple variación aleatoria y un cambio real producto de la implementación de nuevas políticas. Aplicar pruebas de hipótesis en el ámbito productivo no solo aplica conocimiento técnico, sino también una mentalidad orientada a la mejora basada en datos. Cuando una empresa adopta esta cultura, reduce el riesgo en sus decisiones, mejora la planeación estratégica y fortalece su posición competitiva. En resumen, el uso de herramientas estadísticas como las pruebas de hipótesis convierte la información en una poderosa ventaja, permitiendo que las decisiones empresariales sean más precisas, objetivas y rentables para el futuro económico tanto de México como de Nuevo León.
¿Qué es una prueba de hipótesis y por qué importan las empresas? Una prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico que permite comprobar si una afirmación o suposición acerca de una población es verdadera o falsa, basándote en datos obtenidos de una muestra en términos simples. Sirve para decidir si los resultados observados en un estudio o experimento son productos del azar o si realmente reflejan una diferencia significativa. En el ámbito empresarial, estas herramientas es esencial porque permiten a las organizaciones tomar decisiones con sustento científico, reduciendo la incertidumbre y aumentando la eficacia en la planeación estratégica. En una empresa, las decisiones no deberían de basarse en corazonadas ni intuiciones, sino en evidencia cuantificable. Por ejemplo, una compañía puede suponer que un nuevo proceso de producción disminuye los costos, que una nueva estrategia de venta incrementa las ganancias. La prueba de hipótesis permite poner a prueba esas afirmaciones, utilizando datos reales para determinar si los cambios aplicados realmente producen los efectos esperados. De esta manera, las empresas pueden confirmar si una estrategia es eficaz o si necesita ajustes, sin depender de suposiciones. Además, las pruebas de hipótesis facilitan la evaluación objetiva de resultados. Esto es especialmente importante cuando se busca justificar decisiones antidirectivos, inversionistas o auditorías. Las conclusiones derivadas de una prueba estadística ofrecen un respaldo sólido, y que muestran que con un nivel de confianza conocido si una diferencia o tendencia observada es significativa. Por ejemplo, un gerente de producción puede demostrar estadísticamente que un nuevo proveedor de materia prima mejora el rendimiento del producto final, fortaleciendo así su argumento ante la dirección general. En un entorno globalizado y altamente competitivo, las empresas que aplican pruebas de hipótesis tienen una ventaja estratégica. Toman decisiones más rápidas y acertadas, basadas en datos verificables. Además, fomentan una cultura organizacional basada en la mejora continua, donde cada cambio es evaluado, medido y optimizado. La información se convierte así en el principal recurso para el crecimiento. En conclusión, las pruebas de hipótesis son una pieza clave en la gestión moderna. No se trata solo de un método matemático, sino de una forma de pensar orientada a la evidencia. Su aplicación permite minimizar errores, optimizar recursos y fortalecer la competitividad empresarial. En pocas palabras, son el puente entre la intuición y la certeza, entre las ideas y los resultados medibles. Componentes clave de una prueba de hipótesis. Toda prueba de hipótesis se construye sobre una estructura lógica que permite evaluar una afirmación mediante datos. Sus componentes principales son la hipótesis nula, HO,
La hipótesis alternativa H1, el estadístico de prueba y el valor P. Cada uno cumple una función específica dentro del proceso de análisis y juntos forman el corazón del método estadístico inferencial. La hipótesis nula HO representa la afirmación inicial que somete a prueba, generalmente sostiene que no existe diferencia o efecto entre las variables estudiadas. Por ejemplo, el nuevo método de producción le mejora la eficiencia respecto al anterior. Esta hipótesis se plantea como punto de partida y el objetivo del análisis es determinar si los datos proporcionan suficiente evidencia para rechazarla. En otras palabras, la HO actúa como la posición neutral o conservadora dentro del estudio. La hipótesis alternativa H1, por su parte, propone lo contrario, que si existe un cambio, diferencia o relación significativa, siguiendo el ejemplo anterior, H1 diría que el nuevo método de producción sí mejora la eficiencia. La confrontación entre ambas hipótesis permite a la empresa basar sus conclusiones en resultados estadísticos y no en percepciones subjetivas. Elegir entre H0 y H1 no es un asunto de preferencia, sino de evidencia. El estadístico de prueba es el valor numérico que se calcula a partir de los datos de la muestra y que se compara con una distribución teórica como la normal, t-de-student o chi cuadrada. Este número permite determinar qué tan lejos están los resultados observados de lo que se pasaría de la hipótesis nula fuera cierta. Cuanto mayor sea la diferencia, mayor será la posibilidad de que la H0 no sea válida. Finalmente, el valor P indica la probabilidad de obtener resultados iguales o más extremos que los observados, suponiendo que en este caso se acepta la hipótesis alternativa. En este conjunto, estos componentes permiten realizar análisis sólidos, reducir la incertidumbre y tomar decisiones con respaldo estadístico para una empresa. Entenderlos es vital. Cada decisión basada en una prueba bien estructurada representa una oportunidad de mejorar procesos, reducir riesgos y fortalecer la competitividad frente a los cambios del mercado. Caso práctico, mejora en productividad industrial en Nuevo León. El análisis estadístico cobra verdadero sentido cuando se aplica a situaciones reales. Un ejemplo perfecto es el uso de pruebas de hipótesis en la productividad industrial.
de Nuevo León. Este estado se caracteriza por su fuerte desarrollo manufacturero y soporte en el sector productivo nacional, por lo que medir, comparar y mejorar la eficiencia de sus procesos industriales se ha vuelto una prioridad. Las empresas de la región utilizan herramientas estadísticas para evaluar si las modificaciones en sus métodos de trabajo realmente generan mejoras significativas, o si los cambios observados son simples fluctuaciones sin impacto real. El caso parte de una situación inicial en la que una empresa detectó bajos niveles de productividad en comparación con periodos anteriores. Se implementó un nuevo programa de capacitación y una reorganización de los turnos laborales, con la hipótesis de que estas acciones mejorarían la producción general. Para comprobarlo, se diseñó un estudio donde se recolectaron datos antes y después de aplicar las medidas, comparando los resultados mediante una prueba de hipótesis. La pregunta de investigación fue clara: la capacitación y la reorganización de turnos incrementaron significativamente la productividad industrial. La hipótesis nula HO planteó que no existía diferencia entre el antes y después, mientras que la hipótesis H1, o sea, alternativa, sostuvo que sí hubo una mejora. A partir de esto se tomaron muestras representativas de la producción en ambas etapas. Durante la recolección de datos se midieron variables como el número de unidades producidas por hora, el porcentaje de desperdicio y los tiempos muertos. Con esos datos se calculó el estadístico de prueba y el valor P, que permitió determinar la significancia de los resultados. Si el valor P resultaba menor a 0,05, se concluía que la mejora era estadísticamente significativa, lo cual justificaría mantener o expandir la estrategia. Finalmente, con los resultados obtenidos, la empresa tomó una decisión estratégica: mantener la capacitación continua y formalizar los nuevos turnos, ya que los datos demostraron una mejora del rendimiento y una reducción en los desperdicios. Este enfoque, basado en evidencia, permitió optimizar los recursos, mejorar la moral del personal y aumentar la competitividad. Este caso demuestra que las pruebas de hipótesis no son solo un ejercicio académico, sino una herramienta práctica que ayuda a las empresas a medir, validar y consolidar sus procesos en el contexto industrial de Nuevo León. Su aplicación impulsa decisiones más inteligentes y sostenibles y orientadas al crecimiento real. Impacto en la toma de decisiones empresariales. En el impacto de las pruebas de hipótesis en la toma de decisiones empresariales es profundo porque representa la diferencia entre actuar por intuición y actuar con fundamento. En un entorno económico tan cambiante como el mexicano, las empresas necesitan certezas antes de invertir, modificar procesos o lanzar productos. Las pruebas de hipótesis ofrecen esa seguridad al convertir los datos en una guía confiable para planear, evaluar y corregir estrategias. Una de las principales ventajas es la reducción de riesgos. Tomar decisiones basadas en supuestos
puede conducir a errores costosos, mientras que el análisis estadístico permite identificar si los cambios observados son reales o producto del azar. Por ejemplo, si una empresa nota un aumento temporal en las ventas, una prueba de hipótesis puede determinar si ese incremento se debe a una nueva estrategia de marketing o simplemente una variación estacional. Este tipo de análisis evita conclusiones apresuradas y protege los recursos de la organización. Además, el uso de pruebas de hipótesis impulsa la mejora competitiva. Las empresas que se adoptan de una cultura de decisiones basadas en evidencia logran optimizar sus procesos, anticipar tendencias y adaptarse con mayor rapidez. En el caso de Nuevo León, muchas industrias manufactureras han utilizado este enfoque para ajustar sus líneas de producción y evaluar el rendimiento. Contexto estadístico en México y Nuevo León. Retos iden- identifica INEGI en el 2018, identifica desafíos de productividad y competitividad que requieren análisis estadísticos para su superación. Programas de apoyo, las pruebas de hipótesis miden efectividad de iniciativas gubernamentales de capacitación empresarial y el sector manufacturero, Nuevo León, líder industrial nacional, se beneficia del análisis estadístico para impulsar innovación y crecimiento. Las reflexiones finales sobre el uso de estadística en el ámbito empresarial dejan claro que ya no trata de una opción, sino de una necesidad. Las empresas modernas deben adoptar herramientas estadísticas como las pruebas de hipótesis para sobrevivir y destacar en un entorno competitivo. Esta metodología no solo sirve para analizar datos, sino también para desarrollar una forma de pensar más crítica, lógica y orientada a resultados. A través de las pruebas de hipótesis, las organizaciones pueden validar sus estrategias, detectar errores y respaldar sus decisiones con evidencia sólida. Esto fortalece la confianza en la gestión directiva y genera un entorno laboral donde las acciones se justifican como hechos. Además, impulsa una mentalidad analítica que reduce la dependencia de la intuición y eleva la calidad de la planeación estratégica. En conclusión, la estadística aplicada permite transformar la información en conocimiento útil y su integración al sector productivo. No solo optimiza los procesos, sino que promueve la innovación y el pensamiento crítico. Y por último, en reflexiones finales, fomentar una cultura estadística dentro de la empresa es esencial para asegurar decisiones objetivas y eficientes. Una organización que entiende la importancia de los datos se convierte en un sistema inteligente capaz de adaptarse, mejorar y crecer constantemente. El fortalecimiento estratégico surge cuando la empresa adopta la estadística como parte de su cultura interna. Al interpretar correctamente la información, los directivos pueden diseñar estrategias más precisas, identificar áreas de mejora y asignar recursos con mayor eficacia. Esto genera una ventaja competitiva clara frente a compañías que aún basan sus decisiones en percepciones o experiencias aisladas. Además, una cultura estadística promueve la capacitación continua y la colaboración entre áreas, ya que todos trabajan con un lenguaje común. Los datos en el contexto mexicano, impulsar esta mentalidad representa un paso decisivo hacia una economía más productiva.